Métete en el centro, tú, Rafi, si quieres. Hola. Métete en el centro. El centro, mira, el centro no... Vale, sí. A mi lado, no vaya a ser que te separes de mí algún momento, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todas, a todos, todas y todes. Bienvenidos una vez más a la Academia de Cine, a las actividades de su fundación. Y gracias por acompañarnos en la proyección del documental Este cuerpo mío, dirigido por este señor que tengo aquí, por Afio Coñeco y por Carolina Yuste, y producido por Carlo Dursi con Potenza Producciones. En un momento político y social como el actual, donde los discursos de odio hacia las vidas queer vuelven a ocupar espacios públicos, películas como estas son más necesarias que nunca, porque el cine tiene esa responsabilidad y esa capacidad de generar memoria, empatía y sobre todo representación. Este cuerpo mío hace algo muy valioso, pone la mirada en una experiencia propia, en la vulnerabilidad, algo que es un poco que debería ser un derecho, en los afectos y en el derecho a habitar el cuerpo y la identidad sin tener que justificarse constantemente. Nos acompaña uno de sus directores, Afio Coñeco, Emilio Papamija, que es artista, activista y hemos visto también chamán. Y coctelero. Y coctelero también. Y Carlo Dursi, que es el CEO de Potenza Producciones y productor. Y hay alguien que no ha podido acompañarnos hoy y que el otro día me pedía encarecidamente que quería estar en cuerpo, ya que no era en cuerpo, quería estar en alma. Así que vamos a ver lo que nos ha dicho Carolina Yuste. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, me da un montón de pena no estar ahí, la verdad. Pero bueno, muchas gracias y mucho amor a toda la gente que ha ido hoy a ver la peli. Me pone súper contenta, la verdad, proyectarla aquí. Es un espacio como especial. Y nada, simplemente me apetecía como compartir un poquito, ya que no puedo estar, como algunas cosas y cómo ha sido un poco el proceso y al final, yo qué sé, lo que para mí más importante es, ¿no? En esto que hacemos y esto que nos dedicamos en el mundo del arte, el mundo de la cultura, que es como intentar mirar a lugares no tan conocidos o no tan habitados con amor, con empatía, con escucha y con un deseo de crecer, ¿no? Y de construirnos como seres humanos más con el pecho abierto, como digo yo. Y para mí ha sido muy bonito porque ha sido un proceso muy hermoso, muy complejo, muy profundo, de muchas preguntas, de mucha exposición de Afi también, ¿no? Que yo creo que en muchos momentos esta persona no era consciente de que esta película ahora se va a ver. Y eso es muy generoso, ¿no? Como que alguien elija contarse, ¿no? De esa forma, abrirse de esa forma para, bueno, para de alguna manera generar en otros cuerpos y en otros seres humanos un poquito de calorcito, ¿no? Como de decir lo que hablábamos siempre, ¿no? Que esta peli, lo hermoso será contarle a todas esas niñas y a todo el mundo en realidad, ¿no? Como tranqui, tendrás tu espacio y tu red de apoyo y tu red de amor que te amarán y te sostendrán por lo que eres en lo más profundo de ti, ¿no? Con tus luces y con tus sombras, pero tienes derecho al amor y es que eso es así, punto. Y ya está, ya después, adiós. No, y nada, que me siento muy agradecida, muy afortunada, he aprendido un montón, Afi me ha enseñado un montón, y ya está, que os amo. Bueno, pues escuchábamos a Carolina Yuste, codirectora junto contigo de este documental. Lo decía Carolina, ¿tú eres consciente de que esto se va a estrenar ahora, el 5 de junio en cines? No, suerte. Yo todavía no sé dónde estoy como en una nube así como, bueno, ya está, que sea lo que Dios quiera. Es que no hay filtro, no sé, yo me he abierto un canal y
yo sé que he hecho esta peli para mi yo de 15 años, que necesitaba esto. Y espero que esto sea un abrazo y que si a alguien le sirva, pues le da un calorcito, pues maravilloso. Y está hecho sin ninguna mayor pretensión, ni nada más que dos amigos queriéndose y apoyándose y queriendo y apoyándonos a nosotros mismos, ¿no? Para mí está hecho, bueno, espero que le valga a todo el mundo, pero para mí está hecho para mis hermanos del colectivo que nos faltaba algo, ¿no? Que no había nada. Y por suerte vienen más pelis, ¿no? Detrás y estrenamos todos juntos y a mí eso me llena de orgullo, que está Isaac con 9 lunas, está Ian con Iván y Handun, que es nuestro año, que por fin las transmasculinidades están representadas en el audiovisual y es que es maravilloso. O sea, es como de wow, por fin. Dilo, tata. Dilo. Estar hoy aquí tiene algo de circular, lo pensaba el otro día viendo la película, ¿no? Para los tres, porque esta institución forma parte de vuestro recorrido vital. Es la primera vez que la peli se pasa en Madrid. No sé qué significa para vosotros presentar la peli aquí en la Academia de Cine. Carlos, si quieres. Esta peli, además, se nutre de toda una política que dentro de esta academia se ha implementado a lo largo de los últimos 4 años que yo tengo el honor de estar en la Junta Directiva, de tolerancia cero al acoso, pero también una grandísima apertura a la diversidad. Y entonces creo que representa algo muy orgánico con todo lo que se ha ido haciendo, y no solamente desde una idea, digamos, de parte de los órganos administradores y administrativos, sino que esto ha calado en todos los trabajadores de la academia. Y entonces, esta película, afortunadamente, no es la única, es decir, es una de las muchas películas sobre diversidad. Y hablemos, digamos, del hecho de que tenemos una persona exigna esta noche, gracias a vosotros. Todo eso me parece algo como muy relevante y que representa un camino de la academia, un camino de esta institución que las y les que estáis aquí podéis sentiros representados en esta institución con películas diversas y va a haber más. Es decir, y esto ya me parece un éxito. No sé, para vosotros dos, especialmente para ti que fuiste residente en las residencias de la Academia de Cine, se ve la Academia también. Me imagino que es muy especial también presentarlo aquí hoy. Hombre, es que para mí es que fuerte, pero que en mi casa, o sea, quiero decir, yo me he tirado aquí un año de mi vida, he sido residente, soy el residente más chapas, todos lo saben, soy el más pesado, vivo aquí, ahí está Paco, compañero de la Resi, yo aquí he hecho grandes amigos, grandes amores, me he enamorado en este sitio, me falta casarme, he estrenado mi peli. No sé. Ojo que Saura hasta trajimos el ataúd, o sea, tienes largo camino. Bueno, pues mira, me falta casarme, díselo a la Sara. O sea, puedes estar aquí hasta tu último día, si quieres, estás invitadísimo. O sea, yo hago mucha vida aquí, he hecho grandes amigos, quiero decir, a mí esta casa me ha dado mucho, aparte de un espacio para crear y sentirme a gusto y sentirme libre como creador, como escritor. Creo que eso que genera la academia es maravilloso, ¿no? Que yo no lo había encontrado en otros sitios, y después el campus de verano y luego pues la gente humana que vive aquí, ¿no? Yo al final, pues para mí es un orgullo que esta peli se haya gestado aquí. Era importante que el espacio de la academia se viera representado y sale, porque te digo, es que he hecho vida aquí y he pasado mucho rato aquí y he vivido momentos muy, muy bonitos, ¿no? Entonces, ya no solamente como institución, sino como espacio humano, creo que hay gente maravillosa, desde las crisis que están en la entrada, el proyeccionista, María, todos, es que para mí sois mi familia, entonces no lloremos. Soy flojo hoy. Entonces para mí era importante traerla, ¿no? Y que se viera aquí la primera vez en Madrid. ¿Tú qué? Tú también estás aquí mucho rato, tú también. Emilio, Somos gente pesada de la academia. Y estaba pensando como, pues mi vínculo con la academia es más que todo pedagógico, ¿no? Entonces yo pues he tenido la suerte de conocer a esta persona que ha cambiado mucho la academia, que es Inés Enciso, y junto a ella ha puesto como muchas políticas por delante de lo que se podría llamar la inclusión, ¿no? Que es como una palabra un poco fea, pero la podemos hablar después. Pero sí es verdad que hay una intención de ir cambiando en cómo nos acercamos al cine, ¿no? Y justo lo que estaba pensando era que Afi y yo, cuando nos conocimos, no nos caímos bien.
Y eso es muy loco, ¿no? Este chisme mola, ¿eh? Sí. Nos odiábamos mazo. Sí. Y sí, era graciosísimo porque era, no sé, y un día nos encontramos y como que fuimos los dos súper falsos y como, ay, sí, tomemos un café. Y terminamos tomando ese café y terminamos haciendo, o sea, pues ya Afi es mi familia, es mi hermano. Pero sí que la academia sí que fue ese punto en donde que de nos unión. afianzó. Porque tú entraste al campus, yo era profe del campus. Claro, yo hasta que coincidimos decía, este tío es un chapas. Y él lo sabe. Y sí. Y yo para él era un gruñón insoportable. Otro chapas. Otro chapas. Entonces, Después de este momento de autopromoción, recordaos que es un coloquio abierto al público, que cuando queráis podéis levantar la mano y alguna de mis compañeras os acercará el micro. Sí que me suscita curiosidad también, Afi, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Dónde han estado los límites en el guión a la hora de qué mostrar, qué no mostrar? Hay sensaciones hay situaciones muy íntimas. O sea, tienes la consulta con la psicóloga, con Helen, de apoyo positivo, y el otro día lo hablábamos, digo, es que mostrar eso me parece muy íntimo también. No sé cómo delimitasteis en guión lo que mostráis y lo que no. Pues en realidad no había mucho filtro. O sea, No. el filtro fue como de... Yo lo único que pedí, que en hubo especial cuidado... Bueno, todos habéis visto mi disforia, es decir, bueno, habéis visto la película. Quiero decir, yo tenía mucha disforia con el pecho, yo solamente pedí que no se acerque la cámara, que no se viera, y eso, Carolina en todo momento estaba súper pendiente. Y luego, especial cuidado tuvimos con las secuencias de mi madre, que solamente estábamos siempre Carolina y yo, y no quería que fuera un agente externo y que... O sea, está grabado con una Osmo y que nada de su espacio se alterara. Y más allá de eso, de que a mi madre tuviera un especial cuidado, el resto fui un poco kamikaze, la verdad. Luego ahora digo, ¿en qué momento? Pero lo de Elena estuvo siempre desde el principio, ha muerto muchas secuencias en montaje, ha muerto mucha cosa. Podíamos hacer otra peli con lo que se ha quedado en montaje, pero Elena siempre estuvo y para mí era muy importante que estuviera Elena, más allá de que... creo que es muy importante reivindicar la salud mental en estos procesos y para mí que en mi proceso apoyo positivo y la experiencia comunitaria y los sitios comunitarios han sido tan importantes en toda mi transición, es que es muy difícil hacer esto si no tienes un sostén económico y una red de apoyo. Entonces, creo que es importante reivindicar la salud mental y que esté al acceso de todos y sobre todo en momentos tan vulnerables cuando estás en un proceso de transición, que el primer año yo por lo menos, o sea, si no hubiese sido Elena y Carol, yo, o sea, igual no estaría aquí. O sea, es muy importante para mí y creo que también Elena ha jugado un papel importante no solamente en mi transición, sino como ella como mujer trans había que reivindicarla. Yo quería sacar la representación de una mujer trans que obviamente no fuera prostituta y que no estuviera en los márgenes. Elena viene de una familia muy pija y a mí me encanta reivindicar que si su madre pija que vota al PP la quiere y la ama por encima de todo, mi niña, qué guapa, cualquiera te puede querer, igual que mi abuela fascista, y esto Elena lo dice mucho. Y es una tía que con 3 carreras, creo que es importante, ¿no?, sacarnos que hay una parte de personas trans que están en exclusión social, pero por suerte ha cambiado y tenemos leyes que nos cuidan y que nos protegen y vamos a la universidad y tenemos carreras, tenemos trabajos, tenemos parejas, tenemos gente... O sea, podemos vivir una vida plena. Y hasta ahora en el audiovisual se retrataba todo lo contrario, que parece que solo estamos en los márgenes y solo podemos aspirar a tener unas vidas de mierda, y es como, no, cariño, o sea, vamos a mostrar otro lado, ¿no? Entonces, Elena para mí era vital que estuviera en el metraje de la peli. Bueno, y que también podemos ser trabajadores sexuales y también Que tener una vida también, plena, pero ¿no? que no O sea, solo que se cuente exacto, eso, que parece se salga del cliché. claro, que es como Esto se liga de... con lo de la inclusión. Me gusta lo que acabas Esto de decir. entronca mucho en una pregunta que quiero hacer a Carlo. Es muy complicado levantar cualquier tipo de película, son muchos años. Una historia queer también cuesta mucho levantarla, ponerla en pie, y que hoy la podáis ver aquí, no sabéis el trabajo que hay detrás. Venís de hacer Chao Bambina.
No sé qué te llamó a ti, qué te hizo entender que historias como esta tenían que existir en el cine. Empecemos por la anécdota. A mí me llamó Ruth Franco. O sea, a mí me llamó su representante con la demencia con la que solo puede llamar a una persona y asignándome esa tarea como si fuera una cruz. Es decir, me dijo, tú tienes que hacer Perdón, voy a eso. interrumpir. Yo diré antes que yo le planteo a Ruth de, mira, quiero hacer un corto, y Ruth, mi repre, que es así una persona muy vehemente, qué corto, ni qué corto, deja ya de corto, hombre, ya corto, tiene que hacer una película. Corte A. Exacto. Entonces me llama y me dice, vas a hacer, esto es el, vamos, me dice de manera, eso, con vehemencia, me asigna esa tarea. Entonces yo recibo a Rafi con 2 páginas o 4, digamos, escritas, pero con un ingente material audiovisual ya creado. Y esto es como, digamos, es muy importante entender que esto ha sido un proceso de contaminación cruzada en el que, digamos, su trabajo ha sido siempre desde el amor y el mío ha sido intentando encajar ese amor y esa pureza dentro de unas lógicas que no dejan de ser industriales. ¿Y dónde está la dificultad? En encajar justo esta lógica, porque nos guste o no, y yo digo más bien no, pero es una cuestión personal y respeto a otras opciones, no hay otro sistema que no es el capitalista. Me encantaría que existiera otro sistema que no fuera ese. Pero hasta ahora, digamos, desgraciadamente todos otros. Entonces, al final todo eso tienes que encajarlo dentro, no solamente de un sistema capitalista, que es el que vivimos todos, sino también de un sistema de producción que cuando hicimos esta película, Rafi, a efectos del ICA, es una mujer. Es decir, no existía el concepto trans. Y eso es algo por el que hay que transitar, nunca mejor dicho, y encontrar una manera de hacerlo encajar. Y además, mezclándolo con el hecho que un documental autobiográfico sobre una transición masculina no encuentra adeptos ni en los unos ni en los otros, que me gusta mucho este concepto en España, de los unos y los otros. Porque muchas veces en los entornos donde nosotros creemos que hay un cierto grado de amistad por la diversidad y tal, tampoco es tan cierto, porque en los extremos de ambos lados ocurren situaciones de gran intolerancia. Y entonces, ese recorrido ha sido el recorrido más verdaderamente complejo, porque además yo no dejo de ser, aunque soy un hombre homosexual, pero no dejo de ser un hombre cis, y entonces te encuentras en un lugar en el que también tienes que aprender mucho como productor y equivocarte, y me equivoqué muchísimo y espero haber ya deducido el margen. También desde una distancia prudencial, digamos, de equivocación, a no estar tanto dentro, estar un poco al margen y ver cómo esto ocurre. Y poco a poco se han ido abriendo puertas, pero la verdad que se han ido abriendo puertas a través de las puertas se han abierto, porque luego dice la exposición que tenemos en cine, cariño, es nada. O sea, lo que luego vamos a tener en Movistar, esto sí que va a ser... ahí sí que te va a ver. No lo recuerdes. ¿Sabes? O sea, ahí va a ser... ¿Sabes? Así que empecemos a pedir recetas de Lexatin. Pero... digamos, se han ido abriendo las puertas. Hemos tenido éxito en ese sentido y, de hecho, el documental parte de una base de archivo. Luego, para ser justos, hay que hablar de apoyo positivo que entra dentro del corto en un momento en el que nosotros todavía, es que nos llegaron en mayo, el corto se rodó en junio, todavía no teníamos ninguna respuesta de ninguna institución pública. Nosotros no podíamos estar oficialmente, empezó apoyo, luego entramos nosotros, fue como un trabajo de relevo, y ahora afortunadamente Más Apoyo vuelve y cierra el ciclo con un bonito evento que organizan en el Palacio de la Prensa el próximo día 1. Pero no ha sido fácil, no tanto por la dificultad de un docu, que los tienen todos, sino por la dificultad de poder estar explicando y un poco también haciendo una pedagogía sobre qué era eso. Porque de verdad las conversaciones más incómodas han sido las pedagógicas, que afortunadamente no las hemos tenido que compartir, pero en situaciones en las que preguntaban cosas que bueno, que igual con primero de diversidad lo tienen, pero claro, es complicado. Y en la industria no deja de ser una industria conservadora. La industria es conservadora, la industria del cine. Esto no es por mucho que aquí estemos, 2 trans y 2 maricones, perdona, sin sacarte del armario, sin que tú hayas dicho nada, pero quiero decir, esto es un nicho. La industria es conservadora, está hecha por
hombres y mujeres cis, en mayoría hombres, con un cierto grado de poder adquisitivo, un background muy, muy importante, y se encuentran en puestos de decisión. Y son las personas que deciden, y todas ellas hay que explicar y hacer ver que esto no es un peligro, más bien para la cadena, para sus jefes internos. Ahí ha sido, y lo sigue siendo. O sea, os recuerdo que esta es una película que también os lo digo, digamos que, no, es una película que va a Telemadrid también. Ojo. Decir, ojo. ¿sabes? Entonces, esto es jugársela a cara o cruz como empresa también, con este tipo de interlocución. O sea, lo que viene después es lo que yo ahora me quedo con eso, digamos. Obviamente, sin comparar en absoluto con el esfuerzo enorme que ha hecho Rafi, el que ha hecho Carolina también, pero Rafi, por supuesto, poniendo el cuerpo en todo eso, y Emilio y todas las personas que han estado involucradas dando amor a eso. Pero la dificultad, en realidad, viene ahora en defender ese producto, porque es un producto, digamos, ante las instancias donde hemos estado, incluso instituciones. Ahora empieza la parte, y quiero saber cómo va el tema de como los Goya, la comunicación. Ahora va a ser un tema, ahora empieza lo divertido para mí también. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Espera, que te van a acercar el micro ahora. Animaros ahora, por favor, no a las 8:30, que tengo que volver a darle cena a los niños. Nada, quería decir que me ha encantado la película, había visto el corto y creo que aunque tenga partes del corto, es completamente diferente la historia. Conozco a Rafi hace miles de años, entonces una cosa que sí que puedo decir es que su mirada siempre ha sido cineasta, incluso cuando no hacía cine. Y es algo que siempre le dije, que dejara de hacer fiestas y que empezara a hacer cine hace muchos años. Gracias. Pero lo que sí que iba a decir a todos tus miedos, yo no los tendría. O sea, esta película se va a vender mucho porque somos muchos los que estamos al otro lado de la pantalla necesitando este tipo de representaciones y seguramente se va a mover muchísimo. Sí, yo sí que creo que es una historia donde todo el mundo, independientemente de su identidad, de su condición y de su clase social, se va a poder encontrar, ¿eh? Sobre todo porque hay una cosa muy bonita que tú y yo hablamos mucho, ¿no? Son esas redes de apoyo que sostienen a todas las personas que somos LGTBIQ+, porque sin esas redes de apoyo, pues mucha gente que estamos aquí no estaríamos vivas. No sé si hablabas antes de Elena de apoyo como tu psicóloga. Carolina está presentísima, no hace falta ni nombrarlo, Emilio también, pero no sé si también el planteamiento primigenio de la peli era mostrar esa familia elegida. Sí. De hecho, salía mucha más familia que hay ahí. Es un damnificado que lo hemos cortado. Sac, perdónanos. Había mucho más, lo que pasa que... Y era fundamental, esto también era una cosa que estaba puesta sobre la mesa y queríamos reivindicar las familias, también las personas migrantes, como... esto además se cuenta muy bien en la secuencia de Emilio. Bueno, los dos somos migrantes y al final pues hacemos red los unos con los otros y ya súmale siendo queer, pues ya es como todo. Eso era algo que estaba también desde el principio y era súper importante. Es cierto que había más gente en la ecuación, pero pues no íbamos a hacer una película de 3 horas. No soy Nolan. Hubo montaje. Hubo muchos montajes. Creo que esta es la versión número 12. No sé. Hubo muchas versiones. Sí, los 2 y 2 lo hemos superado. Sí. Y había mucho apego a las cosas, porque realmente había secuencias preciosas. O sea, la de Saga, que yo era... Creo que nos hemos cargado las secuencias visualmente más espectaculares, con lo cual han sido las que más han dolido y igual las más caras. Perdón, pero al final pues cuéntala, es muy bonita esa secuencia. Es preciosa. Elena siempre decía que no hay nada más quijotesco que ser trans. Entonces dijimos, la Carol y yo, pues nos vamos a La Mancha. Y montamos una caravana de hombres trans y nos fuimos a rodar a Los Molinos, a Campo de Criptana. Hicimos una mesa como La Última Cena. Con una dirección artística increíble, estupenda. Un autobús, todos los trans ahí, y éramos todos esos señores trans.
estábamos hablando de ser trans. Entonces, éramos muy pesados. Y de repente aquello se convirtió un poco punset trans, ¿no? Estábamos ahí como... Y dijimos, es que tiene más fuerza Chile. Y hay cosas maravillosas que se quedaron. Voy a hacer un spoiler. Se rodó que yo volví a bañarme. Que era como el final que todo el mundo quería, ¿no? Y yo al final dije, es que ese final estaba precioso rodado, la Carol y yo en el agua abrazándonos, espectacular, el flare de luz entrando por la cámara del agua, todo precioso. Pero es mentira. Entonces, nuestro único pacto era que todo lo que saliera tenía que ser verdad. Entonces, yo me sentía como que estaba engañando porque a día de hoy yo sigo sin ir a la piscina y si voy con una camiseta de neopreno. Ayer me fui a bañar y no tengo cojones todavía de hacerlo. Y ojalá algún día pase, pero me parecía como poco honesto, ¿no? Que contar algo que no fuera verdad y dar un final feliz porque a nivel arco de guión el personaje conseguía... No, Sí. me parecía más épico acabar con mis hermanos en una manifestación. Y sí, esa familia ha quedado un montaje, pero está aquí. ¿Hay alguna pregunta más por aquí? Ah, mira, genial. Buenas, soy Gisela del medio de Cámara Series. Quería preguntarte, aparte de decirte que me ha encantado, si hay algún pequeño detalle que tú digas está ahí, pero el público lo pasa por alto. Hay una cosa que es una fricada de Carol y mía. Hay gente que se ha dado cuenta, gente maravillosa de Letterboxd, soy un enganchado a Letterboxd que se ha dado cuenta. Estamos obsesionados con Agnes Varda y toda esta peli es un homenaje a Agnes Varda. Entonces, hay una secuencia que Carol y yo vamos arrastrando unas sillas. En realidad es una copia de un plano de caras y lugares de Agnes Varda. Un homenaje, una copia, homenaje tal. Y nuestra obsesión con la patata. Cuidado con lo que dices, que llegan los abogados. Bueno, un homenaje, nuestra versión. Ella va con sillas divinas, nosotros con sillas de playa. Esa es como, bueno, nuestro guiño, que para mí ha sido como la gran maestra y era como el gran referente. O sea, era Agnes Varda y yo todo el rato a Carol cuando estaba con la cámara grabando digo, es que eres Agnes. De hecho, por ahí hay un momento que sale con el gato. Porque, o sea, todo el rato hay guiños a Agnes aposta, que la gente se piensa que no, pero bueno, esto era nuestra gracia de hacerlo un poquito más así como de guiño. Y bueno, eso, no sé si habéis dado cuenta, pero ya os lo suelto yo. Dentro de esa red de cuidados que hablaba yo antes, tenemos ese ritual de Emilio. No sé cómo lo planteaste esto, si fue una AFI te dijo, haz lo que quieras, y tú dijiste, pues voy a cogérmelas yo y hago lo que quiera. No sé cómo lo planteasteis eso. Fue un poco como que teníamos una idea y luego la cambiamos y fue como, se convirtió como en hacer un recorrido más profundo, ¿no? O sea, yo veía que AFI, por ejemplo, estaba planteando esto con Carolina, y estaba llegando a lugares muy, muy profundos. Entonces, empecé a preparar algo. Pues yo vengo de familia, yo soy del sur de Colombia, entonces pues siempre hay un diálogo con el entorno, ¿no? Con las hierbas, con otros seres, ¿no? No humanos, por decirlo así. Y para mí eso es la transición, ¿no? Y eso era una cosa que yo quería como trasladarla también a Rafi, pues siendo también un poco como el lado de Abya Yala. Abya Yala es Latinoamérica, como se conoce ahora. Y entonces pues planteé una cosa, pero luego cuando llegó Afi, llegó a la casa y yo lo sentía como... O sea, vuelto. Fatal. Entonces fue como un momento, recalculemos, hagamos una cosa diferente, tal. Y entonces lo hicimos de otra forma, o pues yo lo planteé de una forma como más pausada, y eso es lo que al final pues terminó siendo. Perdón que te corte. Claro, aquí parece una cosa como muy cortita. En montaje esto duraba media hora. O sea, era una película, o era otra película solo él. Sí, era ¿qué hacemos con Emilio? ¿Qué hacemos con Emilio? Era increíble, pero fue una catarsis, porque eso que solo sale, que tomamos los tres, lo tomó todo el equipo. Yo me acuerdo que el dire de foto no paraba de llorar. De repente acabamos todos llorando. El de la pértiga le temblaba. O sea, todos bebimos ese ungüento, ese potingue, no sé qué era. Estaba fuertísimo. Pero hubo una cosa que realmente, fíjate que yo siempre digo que nunca he sido una persona espiritual y ahora, gracias a Carolina y Emilio, yo estoy ahí ya mega conectado con la Pachamama de repente. Y fue increíble lo que generó Emilio ahí, porque es que estábamos todos, o sea, lloraba ahí todo Dios y éramos
en ese momento en tu apartamento había que 25 personas metidas, hacinadas ahí. Fue increíble, fue maravilloso. No, y además llegaste tú, que estabas todo revuelto, pero sí es verdad que es que todo el equipo estaba como viviendo. O sea, yo siempre digo que las transiciones no se viven, no las vive la persona que transiciona. O sea, todo el mundo, y en la peli queda claro, ¿no? Sí. Carolina tiene su transición. Pero, y eso es lo visible, luego todo el equipo, había muchísimo amor por Afi y su transición, pero todos, como empezaron a hacer esa peli, terminaron completamente diferentes. Entonces, creo que fue un ritual como muy, muy bonito, fue un espacio en donde eso, cada quien llegaba. En un momento sí que me sentí un poco cura porque cada quien se ponía frente mío y pues yo le hacía el ritual para que bebiera. Y la gente se estallaba a llorar, o sea, todo el mundo estaba como casi confesando en lágrimas. Estábamos todos ahí flojetes, sí. Sí. O sea, que te estabas casi en los domingos. Sí, No sé si Pero hay desde alguna nunca. pregunta más en sala por aquí. Si no, aprovecho para hablar de algo que hay que hablar, porque si no me vas a matar. De Chile. ¿Cómo surgió? Porque Chile no estaba originariamente en la historia, pero No. surgió de repente. Ahí el productor justo. No. no. Pues Chile es culpa de la academia también, todo es culpa de la academia, no. Pasa que nosotros ya casi habíamos rodado la peli, ya estaba casi toda la peli rodada. Yo estaba haciendo la residencia a la academia y me presento a una beca para dar unos talleres y te toca una ciudad del mundo, suerte cual, y lo que es el universo, a mí me dan esa beca y me toca ir a Chile, después de 20 años siendo cineasta y siendo un hombre. Entonces fue como, Carlos, hay que ir a rodar. Y ahí ya Carlos hizo sus tejemanejes, sus cosas, montó infraestructura. Hiperventiló. Me respiré en una bolsa. Pero, a mí, o sea, fue como un poco orgánico, también se nos acompañó, es decir, que justo cuando llegó Chile se confirmó Movistar, porque eso es un poco como importante que se entienda, digamos. Esta es una peli puzzle a nivel narrativo, porque se ha ido como, o capas que ha habido. Sí. O sea, las capas de found footage, por así llamarlo, de Rafi, es decir, de lo grabado de Rafi y Carolina de manera casera, digamos. Luego el rodaje institucionalizado, bueno, no, luego el rodaje del corto, del que bebemos en cierta manera, que era ya un poquito más estructurado, pero no institucionalizado. Luego el rodaje de la película, que está institucionalizado y formalizado. Pero claro, los apoyos que decía fueron llegando. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ocurrió que Movistar, desde el momento en el que te dice sí queremos la película, pero yo hasta que no firme, un poco también porque en general intento ser una persona como muy concreta con el trabajo y hasta que no tengo el dinero seguro no me atrevo. Entonces, hasta que no han firmado, pero firmaron justo cuando... O sea, Rafi tuvo también la paciencia. Rafi ha tenido mucha paciencia. Es decir, las cosas como son, hay que decirlo y repetirlo, y decir paciencia conmigo, con la estructura, con el adaptarse, con cada una de las maneras de ser. Entonces, él ha dicho, tengo eso, yo he dicho, mira, no sé por dónde va la historia, ha tenido la paciencia de esperar, de empezar a plantearlo, y luego Movistar confirmó. Lo que pasa es que teníamos una coproducción con Chile y de repente Ibermedia no nos dio el dinero. Entonces se cayó la coproducción con Chile, se transformó en un service. A efectos prácticos, una coproducción es que la paga la coproducción, el service lo pagas tú. Entonces te vuelve a cambiar. El service es un servicio que te dan, entonces te vuelve a cambiar un poco la película. Y Chile en realidad, para mí, es lo que visualmente explota en la película, lo que hace que la película crezca muchísimo, porque también habían crecido como cineastas ellos dos. Sí. Entonces ya ahí llegan con un pozo para evitar toda... Porque, por ejemplo, las secuencias de media hora, las secuencias de Zack estaban muy bien, pero venían también de una incertidumbre, de una búsqueda. En Chile iban a lo que necesitaban. Y por eso Chile crece mucho más, pero también porque busca más el conflicto, entre comillas, consigo mismo también, que es una cosa que el cine necesita, el conflicto, para ser interesante. Y aquí se estaba buscando eso mientras se buscaba él mismo y también conflictualizarse más aún consigo mismo, ya poniendo el cuerpo, que era un conflicto de por sí, era muy difícil. A Chile ya llegó con la transición acompañada, ya fue otra cosa, y fue un grandísimo acierto. O sea que bendito Chile y la Osmo, que es esta cámara que compramos con la que
Iba grabando. Iba grabando Carolina. Se nota, se nota. Sí que es verdad que lo que decía un poco Carlo, como cuando la peli llega a Chile, también es por Chile, pero se vuelve mucho más luminosa en todos los sentidos. También, o sea, es que esto es verdad, yo en Chile estaba muchísimo más seguro, ya dentro de mí mismo, como yo, como ser, como persona, como hombre, es muy bueno así, pero yo en el rodaje de España estaba en una nube que no me hallaba, tampoco estaba seguro como director, tampoco estaba como... ¿Qué cojones estoy haciendo? Estaba como, pues eso, un poco disociado. Y en Chile fui consciente todo momento de lo que estaba haciendo, dónde quería la cámara, qué quería, aunque incluso íbamos a localizar y a mí me dejaban fuera para que cuando yo, por ejemplo, cuando yo veo, todo lo que veo, lo veo por primera vez, el cementerio igual, pero a mí me dejan el dire de foto y Carol en la puerta del cementerio, me van contando y le diciendo, pues quiero que haga esto, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo realmente cuando veo la tumba es de verdad cuando está grabado. Entonces, eso sí fue guay jugarlo a cuando pasen las cosas que pasen de verdad. Pero éramos como Carol y yo estábamos totalmente conscientes de qué queríamos, cómo lo queríamos, cosa que en la primera parte pues estábamos muy torpes, aprendiendo, viendo cómo, qué hacía qué, quién... Estábamos torpes y eso es verdad que en Chile estábamos ya, venga, esto está... Carol hizo cámara en Chile. Carol operó la cámara, rodamos con la Alexa esta pequeña, la Carol estaba ya, de repente la ves con la cámara grande, ya estábamos más sobrados y estábamos a gusto. Y también, encima, las chicas de la productora del service eran maravillosas, eran dos lesbianas divinas, que podían... es que hicimos una piña muy guay y creo que también... Bueno, el sentirse muy seguro, arropado, teniendo muy claro lo que tienes, lo que querías hacer y se nota. O sea, se nota que yo estaba bien. O sea, es que se nota mucho cuando ruedas. Si estás ahí como de, ¿qué estoy haciendo? Tengo ansiedad, me quiero morir, llego a casa de Emilio y me pongo a llorar, vomito. O sea, estaba mal, claro. Entonces, estar rodando una peli cuando estás loco del coño es muy difícil estar en la peli. Entonces, bastante bien ha salido, creo. Aparte de tu consagración como director entre Leones Marinos y con un videoclip de Carolina Yuste... Yo eso era algo que... fíjate que hemos ido por festivales y la gente, es que el momento videoclip, digo, es que yo lo siento mucho, pero yo es lo único que quería que la Carol cantara en la peli. Yo llevo muchos cortos encima y en todos mis cortos ha cantado Carolina. Y en todo lo que haga va a cantar Carolina. Esto es una cosa que yo he decidido que va a pasar. Entonces, es que es inamovible. Carolina va a cantar. De hecho, Carolina no quería. No, pero que voy a cantar, joder. Es que esto es así, Carolina. Es que no hay discusión. Vas a cantar. Bueno, vale, ya tal. Es que... Igual te tienes que pelear con Arantxa Echevarría ahora, ¿eh? Bueno, oye, yo solo quiero que cante. ¿Qué descubriste sobre ti mismo en Chile? Uf, ¿te parece poco? Ya lo has visto. Porque, no, quiero decir, te expones mucho mostrando a tu familia también y a tu familia en Chile y te expones muchísimo. ¿Cómo viviste ese proceso previo y qué es lo que te llevaste después? Bueno, he de decir que fue maravilloso lo bien que asimila a mi familia en las cámaras. O sea, estaban como de que habían rodado una película toda su vida y como que todo bien, la cámara, el señor de la pértiga, todo perfecto. Bueno, me llevo que he recuperado a mi familia. Eso como persona humana, que he vuelto a Chile, que ha sido maravilloso. Hay una cosa que sobre todo me ha hecho, que esto es culpa de Emilio, que siempre me lo decía, yo decía, ay, qué pesado eres. Y tenía toda la razón. Bueno, yo tenía que volver a reconectar con mi tierra y tenía como una cosa ahí como bloqueada con ser latino, con ser latinoamericano, con ser migrante, como de, no, soy italiano. No, cariño, si estás en un país que ni siquiera te reconoce como hombre trans y te repudia, y resulta que Chile me ha dado los papeles, ¿sabes? Es como de, pues una vez más, abrazo ser chileno. Y me ha hecho eso, ¿no? Me ha hecho como reconectar con mi parte latina y ahora hay una cosa de, por ejemplo, todo el rato quiero seguir rodando con Chile y teniendo contacto con Chile y mis siguientes curros van a tener coproducciones con Chile. Entonces es una cosa de que no quiero soltar esa cosa que ahora he vuelto a reconectar, no la quiero soltar y no la quiero perder. Y bueno, mi nona me manda una vez por semana un vídeo haciendo cosas y eso también es maravilloso. Pues no sé si hay alguna pregunta más para cerrar. Emilio, ¿qué decía? Y tengo que decir que cambió a esta de oficina porque ahora su nueva oficina es La Guatona. Que si no han ido, tienen que ir. Publicidad, restaurante chileno maravilloso, por favor, vayan a comer.
Pues muchas gracias a los tres. Si os han gustado las patatas, como dice Carolina en la película, recomendadla en Letterboxd, que la gente vaya a los cines porque es muy, insisto, es muy difícil que las películas vivan en cine. Ahora, Carlo, llega tu momento también vibrante, que es todo lo que viene después de que las películas se estrenen, que Bueno, lleguen a la tenemos gente. el camino de los Goya, que no es tanto, es decir, los Goya lo hemos vivido todos, en cierta manera. Yo lo llevo encima por un lado y por el otro, digamos, últimamente. Es una ocasión, va a ser la segunda vida de la película, es decir, en las películas, los documentales, lo que ha hecho Víctor en realidad, lo de reventad el Letterboxd, por favor, de informaciones sobre eso, porque la primera y única manera por las películas independientes de ir al cine es por prescriptores, es decir, por los que vosotros que estáis aquí y lo escribís. Y el tráiler, por el tráiler cuando tienes dinero para poner el tráiler en televisión, digamos, para que la gente lo vea, más allá de las redes sociales. Y luego quedará el camino de los Goya, que es la posibilidad de que la película vuelva al cine. Es decir, cuando ganas un Goya, más allá del ego y de todo, pero del que espero que con un poco de trabajo de desapego que estamos haciendo de nuestros traumas y de todo, que no sé, digamos, el camino no es esto, pero en realidad la posibilidad de volver a los cines, entonces empieza esto y ahora empezará a partir de septiembre ese otro tormentone, lo llamamos en italiano, que es el reproponer la película para que tenga también lo que es importante por esa película, que yo creo que en este caso Emilio es un elemento fundamental porque es una película de reflexión, más que una película de consumo. Entonces, en ese caso, pozos políticos y intelectuales como los de Emilio, que están en la película, pueden ponerlo en valor en la película y fuera de la película, y por eso muchas gracias por estar aquí hoy, te lo quería decir. Muchas gracias. No sabía que... Pues... Sí. Solo una pequeña publicidad. Sí, claro, por supuesto. Una pequeña publicidad es como que también, como, qué chévere es ver como una película en donde sale todo bien, ¿no? Es como... o sea, una película trans en donde vas de vuelta a Chile a ver a tus familiares y de repente... Y no te matan. Y de repente te unes más y ves que tu abuela dice algo como Heil Hitler, igual la amas porque sabes que viene desde otro lugar. Y qué chévere abrazar eso, ¿no? O sea, como qué chévere ver más pelis así. Nada, yo solo insistir que la recomendéis, que si estáis en un proceso de transición, os mando un abrazo y os digo que hay luz al final del túnel. Se puede ser feliz o intentar serlo, y si tenéis a alguien que está en ese proceso, darle la manita, darle un abrazo, por favor. No dejéis que nadie pase esto solo, yo solo os pido eso. 5 de junio en cines. 5 de junio en cines. 5 de junio en cines. Es muy importante que las películas que hablan de nosotros, de las personas LGTBIQ+, vivan, pero vivan en el cine. Así que, por favor, si os ha gustado, podéis volver a verla otra vez, que no pasa nada. Llevar a vuestras abuelas. 5 de junio en cines y se la recomendáis a todo el mundo. Muchas gracias por venir a todos a la Academia de Cine y participar en sus actividades. Gracias. Y las personas migrantes.